Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que unos electrones con una energía cinética de 10 elevado a 4 electronvoltios se mueven en un campo magnético perpendicular a su velocidad, describiendo una trayectoria circular de 25 centímetros. Nos piden que creemos o elaboremos un esquema indicando la trayectoria de los electrones, la dirección y sentido de la fuerza y la velocidad y el campo magnético. Nos piden que calculemos la intensidad del campo magnético para este problema. Bien, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando una carga en movimiento penetra en el seno de un campo magnético, experimenta una fuerza denominada fuerza magnética. Esta fuerza viene expresada en términos del producto vectorial del vector velocidad por el vector campo, multiplicado por el valor de la carga eléctrica en cuestión. Debemos de recordar que en este caso, como nos dicen que son perpendiculares, pues para poder determinar la dirección del vector fuerza magnética, nosotros vamos a usar la regla de la mano derecha. Y es que por tratarse de un producto vectorial, el vector fuerza magnética es perpendicular al plano en el que se encuentran el vector velocidad y el vector campo magnético. Pero teniendo en cuenta que además nuestra carga tiene sentido negativo, fijaros tal como está pintado aquí, teniendo en cuenta siempre que el dedo inicial es el primer dedo es la velocidad, el segundo dedo campo magnético y usamos el pulgar de la mano derecha para el vector fuerza magnética, en principio teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, el vector fuerza magnética debería de salirnos hacia arriba, pero al tratarse de una carga negativa tendremos que cambiarle el sentido. Debemos de recordar que lo que hace el vector fuerza magnética es cambiar la dirección del vector velocidad, no su tamaño, es decir, no su rapidez, no su módulo. Y por lo tanto, lo que el electrón va a experimentar es un movimiento circular y uniforme, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, como se puede ver. Como nos piden en este caso determinar pues cuál va a ser en este caso la intensidad del campo magnético, pues teniendo en cuenta que la única fuerza que actúa sobre un electrón es esta fuerza magnética y que es la responsable de cambiarle la dirección de su vector velocidad, pues nosotros podremos decir que el producto de la masa por la aceleración que experimenta, que es en este caso solo la aceleración normal, va a ser igual en este caso a la expresión del módulo del vector fuerza magnética. Teniendo en cuenta que el ángulo que forman ambos vectores por ser perpendiculares es de 90 grados y que nosotros podemos expresar la aceleración normal en términos de la rapidez y del radio, así nosotros podemos llegar a una expresión que nos liga, 1, el campo magnético con la masa de un electrón, con la rapidez con la que se desplaza, con el radio de giro que lo conocemos, con la carga del mismo y con el ángulo. Claro, el tema es que no nos proporcionan la velocidad directamente, sino la energía cinética y en términos de electronvoltios. Debemos de recordar que cuando nosotros aceleramos electrones utilizamos un campo eléctrico y nosotros sometemos estos electrones a una diferencia de potencial. Cuando nosotros íbamos a calcular la variación de la energía potencial eléctrica, nosotros decíamos que era el producto de la carga por la diferencia de potencial. Pues esto es lo que nosotros tenemos que entender, que en este caso la energía cinética que adquiere el electrón es como consecuencia del aumento, en este caso por tratarse de electrones, de una diferencia de potencial de 1 voltio sobre un electrón. Claro, este es el secreto. Nosotros expresaremos la energía cinética, despejaremos la rapidez, pero como nosotros necesitamos conocer la energía cinética en términos de valor de energía en julio, debemos de recordar que un electronvoltio es un electrón sometido a una diferencia de potencial de 1 voltio y coulombios por voltio son julios. Recordar que como la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19, esta es la razón por la cual un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julio. A partir de aquí, que esta es la parte más compleja de recordar para hacer el cambio de unidades y poder determinar la rapidez de estos electrones dentro del haz, pues a partir de aquí ya lo único que nosotros tendríamos es que sustituir y tendríamos el valor del módulo del campo magnético
en teslas. En este caso será de 1,35 por 10 elevado a menos 3 teslas. Como también nos dicen que comparemos para este mismo campo magnético de 1,35 qué es lo que ocurriría con la trayectoria de en vez de electrones trataran de un haz de iones calcio. Bueno, pues lo que tenemos que tener muy claro es que estos iones calcio, por cada uno de ellos tendrían dos cargas positivas, que en este caso, siguiendo también lo que hemos visto de la ley de Lorentz, en este caso la fuerza magnética sí sería perpendicular y hacia el centro y hacia arriba, de forma que en este caso los iones calcio girarían en sentido contrario de la aguja del reloj. La velocidad, el término de rapidez, se definiría con el mismo concepto, pero aquí el cambio sí sería grande, puesto que la masa de un átomo de calcio sí es muy superior a la masa de un electrón. Y fijaros que cuando ahora nosotros sustituimos la rapidez del electrón en la ecuación en la que teníamos el radio, pues fijaros que ahora sí tenemos unos términos muchísimo más interesantes. Introducimos la masa del átomo de calcio dentro de la propia raíz y fijaros que el radio me va a depender, por un lado, de la carga de los iones calcio que está en el denominador, pero de la masa de los iones calcio que está en el numerador. Y en este caso es que, aunque nosotros hemos aumentado 2 veces la carga del ion, con lo cual se reduciría el radio, lo que sí ha aumentado francamente es la masa, puesto que la masa de un ion calcio es muchísimo más grande que la masa de un electrón. Fijaros que en comparación, si nosotros tuviéramos que tener claro que por unidad de masa atómica, que hace referencia aproximadamente a la masa de un protón, y un electrón es 1800 veces más pequeño que un electrón, y teniendo en cuenta que la masa del átomo de calcio es aproximadamente 40 veces la masa de la unidad de masa atómica, pues lo que tenemos que tener muy claro es que el radio de giro pues aumentaría hasta los 107 centímetros en comparación con los 25 centímetros de radio que tendría ese electrón. Como vemos, es mucho más importancia, tiene más importancia en este caso en concreto la masa que el haber doblado la carga.